Entonces voy a empezar a grabar la segunda parte. Señor. No, no, señor. Ah, bueno, pues me alegro. Listo. Para entender cómo funciona estas operaciones de mercado abierto, tenemos que entender uno de los instrumentos de la que hace uso la operación de mercado abierto, que es el título de tesorería o el bono en general. Para todos los países normalmente uno lo llama bono. En Colombia se llama título de tesorería. Pero este instrumento se creó por allá en 1696 en Inglaterra. Lo que era como son los billetes también, un título de deuda. Le decían a la gente, usted, señor, si quiere, por favor, participar y subvencionar la guerra que se estaba dando en este momento, que era una guerra anglosajona, perdón, anglo-francesa, perdóneme, anglo-francesa, que era entre Inglaterra y Francia, entre muchas que se dieron en ese siglo. Si quiere solventar esta guerra, usted participa con una plata y se le da un cheque de deuda o una factura de deuda, cual usted puede redimir dentro de un tiempo un valor mayor. Y dice mismo el bill o este exchequer bill que llamamos aquí, que se llama así en Inglaterra, miren acá, exchequer, y es una factura, bill. El exchequer bill dice a la persona que sostenga ese papelito, que sea el portador de él, se le autoriza el pago de tanta plata dentro de un tiempo, o si no está esa plata, reclamar por valor de mercancías, unas mercancías por un valor de lo que te dice acá, dice aquí de 5 libras en el momento en que se venza la factura, el bill. Se llamaba Exchequer Bill y al español eso se traduce como factura de tesorería. Se creó obviamente para solventar esta guerra que estaba ya sopesando, ya estaba minando mucho las finanzas de la corona inglesa en ese momento, y fue de tal éxito que se usó hasta 1892. Ya después fue reemplazada por un Treasury Bill que era pues, muy parecido a esto, quizá con unos métodos un poquito distintos, pero la sustancia del instrumento se sostiene aún hoy. Y es que hay un ente que tiene la capacidad en el tiempo de sostenerme el compromiso de pagarme esto. Yo confío en él, yo confío que este Estado, que esta corona, que este príncipe o este rey o lo que sea me va a pagar en el tiempo esto, entonces yo le doy plata ahora y guardo valor para el futuro. Eh, Todo este mercado de la soma se sustenta bajo la base de esta situación, de que existían instrumentos como el Second Bill, pero esto cogió más fuerza no inmediatamente. Esto no fue un instrumento, digamos, por así decirlo, mejor dicho, la SOMA no fueron un instrumento de control monetario hasta muy adelante en la historia. El Exchanger Bill o el título de tesorería o como sea que se llamara, duró como un instrumento de preservar valor. Es decir, le servía a unas personas muy adineradas para guardar en una caja fuerte o en un lugar muy seguro una gran cantidad de valor para el futuro. Lo que podría haber sido mucho oro, quizá, lo que podría haber sido muchos billetes, quizá, se estaba representado en un papelito, de alguna manera que tenía cierta validez en el futuro, entonces la gente le gustaba mucho tenerlo ahí. Y aún hoy, el bono es un instrumento utilizado por muchas personas con mucha plata. Tener un certificado de deuda del Estado de Estados Unidos es mucha plata, son millones de dólares representados en un papel. Entonces, es un método muy utilizado por la gente que tiene mucha plata para mantener su riqueza, este tipo de papeles. Obviamente, una persona con plata no solamente tiene esto, sino también tiene plata en efectivo, tiene obras de arte, tiene distintos medios para preservar el valor, como les he mostrado anteriormente, oro,
joyas, todas estas cosas. Pero uno de estos instrumentos es este. Pasó el tiempo, el Exchanger Bill pues, se transformó en otras cosas, distintos estados lo generaban sus propios bonos del tesoro y todo esto, que eran respaldados por la tesorería de nación o en ese momento reino, pero no tiene el peso en el control monetario hasta que entró 1913. Pasó algo muy interesante en 1913 para Estados Unidos, que fue la creación de la Reserva Federal. Algo muy importante que entender de la economía de Estados Unidos es que hasta ese momento no era tan centralizada en este aspecto. Obviamente, Estados Unidos es un estado federal, son muchos distintos gobiernos que toman sus leyes, el estado de California tiene sus leyes, así. Hubo un tiempo que no solamente estaban en la parte de las leyes separados, sino también en la parte de la emisión de dinero. Y esto era una especie de talanquera para el crecimiento de Estados Unidos. Estados Unidos era muy federalista, como lo fue Colombia, en la emisión del dinero. Luego, otra vez, entran las crisis, entran las capacidades de pago de algunos bancos, de estos que eran federales, el Banco de California, el Banco de San Francisco, o sea, muchos bancos por ahí sueltos, y lo que hace la Reserva Federal es decir, no, vamos a tener una sola entidad que va a emitir, y es una sola entidad que va a ser el banco de bancos, y va a ser la única entidad que va a tener la capacidad de emitir. Bueno, esto va a ayudar a que la gente tenga más confianza en el dinero. Entonces, ahí se crea la Reserva Federal en 1913, 10 años antes de que se creara el Banco de la República en Colombia, en inglés es Federal Reserve, o muy coloquialmente, como lo llama la gente, el Fed. Eh, ahí, ahí, cuando se crea el Fed, se crea la par de esa capacidad de los bancos privados también de vender y comprar los títulos de deuda del Estado norteamericano. No solamente, o con esto les dicen a los bancos, bueno, vamos a crear un banco central, solamente también le vamos a darle la capacidad a usted, banco privado, banco chico, de coger los títulos de deuda que ha generado esta Federal Reserve o el Tesoro Nacional de Estados Unidos o la Tesorería Nacional de Estados Unidos, sino que también usted va a poder, banco privado, vender y comprar estos títulos, comenzar a comerciar con ellos. Si hay alguien que por allá cree que esto vale mucho, pues véndaselo. O si hay alguien que comenzó a perder confianza en él, cómpraselo libremente. Libre mercado en este aspecto. Eso fue un acuerdo entre la Tesorería y la Reserva Federal. Y esto le dio mayor flexibilidad a la emisión de títulos de deuda. El Estado allí comenzó a decir, esto está como bueno para poder emitir títulos de deuda y manejan tasas más flexibles. Si de pronto en un momento que la gente está teniendo mucha confianza en este instrumento, en este título de deuda, pues bajémosle la tasa de interés. No necesitamos subirle la tasa de interés a esto. Si la gente confía mucho en esto, pues no le pongamos tanto. Y esto normalmente es la norma en estos bonos, y es que los países que tienen mayor estabilidad, tienen mejores capacidades de pago a futuro, como son Japón, Alemania, los países nórdicos, tienen tasas de interés bajísimas, bajísimas, porque las personas saben que esa plata va a estar en el futuro, va a estar, y como la inflación en esos países no crece de manera rampante, sino que se mantiene estable, pues entonces esa plata va a valer en verdad en el futuro una buena cantidad, en 10 años, 5 años, va a ser verdad lo que dicen. Entonces la gente las compra eso y es una manera de preservar valor así. Ahora, cuando un país está calificado por las calificadoras de riesgo y le dicen, no, este país es muy riesgoso invertir, es muy difícil, o más bien, no es tan estable como Japón o Alemania, no, es un poquito más riesgoso. ¿Por qué? Porque a ese presidente que le emitió ese papel, después de que en 5 años no esté, lo tumbaron
lo mataron como al de Haití. Puede pasar. Y entonces, ¿qué hace? Es para que las personas les compren este título de deuda, tiene que subir la tasa de interés y decirle, pero yo le pago a tanto, yo le pago a 20%. Ahí sí ya de pronto le suena el negocio al posible comprador. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó? Aquí volviendo a nuestra historia de Estados Unidos. Ya al haber esta nueva herramienta y al ver que este Fed andaba y que le dio la capacidad a los bancos privados de vender esos títulos de deuda, el, la tesorería y la Reserva Federal se dieron cuenta de que eso no era una manera muy ágil de manejar las tasas que se estaban manejando en la economía. Todo esto tiene impactos en las tasas de interés, como hemos visto. ¿Cuánta plata hay en la economía? Puede ser producto de cuánto es lo que se está pagando del tesoro, bueno, de los títulos del tesoro, y cuánta plata hay a la vez va a afectar cuál es la tasa de interés en la economía. Todo se encadena con todo tiene una cadena. ¿Cuánto hay de TES? ¿Cuánto hay de bonos del Estado? ¿Cuál es la tasa que tienen? Me va a afectar cuánta plata hay en la economía y eso a la vez, cuál es la tasa de interés de colocación en el mercado. Y entonces todo puede afectar en cuánta producción hay en la economía. El Fed entonces se dio cuenta de que estas operaciones de mercado abierto tenían, además de dejarle más libertad al Fed como Banco Federal de la nación estadounidense, fuera del tesoro, porque era independiente al tesoro estadounidense, al tesoro del ejecutivo, le podía dar más libertad para controlar el dinero circulante. Y con esto lograr sus objetivos sus objetivos ya sea de inflación o de tasa de interés, de acuerdo a la política propia, no a la política del gobierno. Y ahí es donde hay que tocar las dos cosas por aparte. Una cosa es un banco central que tiene como objetivo controlar la inflación, controlar la tasa de interés en algún momento, y otros objetivos pueden ser los que tienen los gobiernos de turno. Un gobierno de turno a veces le puede interesar solamente que le presten a ellos y a una tasa buena y hacer una carretera de alguna manera, en un momento que se ve que están cortos o algo, y no les puede, quizás no les interesa tanto cuánto está la inflación, o si ese gasto que hicieron en esa carretera, o si al precio que no, o lo que precio que están pagando las personas genera mayor inflación, que a fin de cuentas es el objetivo del Banco Central. Entonces, se tienen que ver como entes independientes. Y el Banco Central, entonces, al ver que las SOMAS podían ser una buena estrategia para controlar la inflación, se desligan un poco de lo que es el señor gobierno y comienzan a tomar decisiones independientes de la política económica que puedan ser de Estado. O más bien, no de Estado, perdónenme ahí, de gobierno. Porque ustedes saben la diferencia entre las dos cosas, ¿cierto? Voy a hacer, voy a esperar un momentico. ¿Qué me quiere pronto decir si saben la diferencia o no? Bueno. Bueno, entonces, esta creación del Fed, de la Reserva Federal, desliga un poco la política del gobierno del gobierno que está en el momento sobre la cantidad de dinero que hay. Se le da un poquito más de libertad a un ente aparte cuyo objetivo, por último, va a ser controlar cuánto dinero hay y a la vez cuál es la capacidad adquisitiva de ese dinero y por ende darle mayor fortaleza en el tiempo a la moneda nacional. Porque miren, por ejemplo, hay países, como les he mostrado anteriormente, como Zimbabue, que ante las afugias de los gobiernos comienzan a imprimir dinero para, de alguna manera, callar las bocas de las personas, decirles, mira, hay plata, hay plata, hay plata.
imprima plata. Zimbabue, Venezuela, muchos países han hecho eso. Esa maquinita de imprimir dinero, todos sabemos, por lo que hemos visto, solo genera que la inflación crezca. Entonces, este gobierno, por calmar sus afugias del momento, genera un problema mucho peor para la nación en el futuro. Esta situación entonces se controla a través de un ente cuyo objetivo no es lo que el gobierno quiera, sino lo que el país necesita, en este caso, controlar la inflación, controlar la capacidad adquisitiva de la moneda nacional. Bueno, si todos entendieron aquí, podemos pasar al caso de Colombia, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el Banco de la República se creó en 1923. Ya hemos hablado de eso anteriormente, pero hay un momento importante en la historia del Banco de la República y expresamente frente al uso de las operaciones de mercado abierto. Ya les había dicho, ¿sí? ¿Alguien? Usted está moviendo la diapositiva porque sigo viendo lo de la UMA, Estados Unidos. ¿Estás viendo todavía lo de Estados Unidos? ¿Todos lo están viendo? ¿O están viendo? ¿Alguien está viendo un edificio del Banco de la República? Sí, que dice antecedentes. Yo estoy viendo Pero, eso. pero a la izquierda de un edificio y unos guardas. Sí, señor. Juan Carlos, ¿tú estás viendo eso? Ya, profe, yo creo que tenemos el internet. Tienes lag. Ya se ve. Tienes lag. Listo, miren. Entonces les había dicho, en 1923 se había creado el Banco de la República, pero había algo que se había guardado de todos estos bancos centrales que se habían hecho antes, y era que su principal herramienta para controlar cuánto dinero había en la economía, porque ese es uno de sus objetivos, el principal era ayudar a la política económica, pero uno de ellos también era controlar cuánto dinero había y preservar la capacidad adquisitiva del dinero. Uno de sus objetivos era, uno de sus elementos para controlar eso era el encaje, y centraban la mayoría de sus acciones en el encaje bancario. O sea, es decir, al decir a los bancos, guarde tanta plata. Ahora, ya en 1963, ya al Banco Monetario, junto a muchas otros cambios que se le hizo al Banco de la República, por ejemplo, como la creación de la Junta Monetaria, también se le da la capacidad de utilizar OMAS, operaciones de mercado abierto. ¿Por qué? Porque se había visto en el ejemplo de otros países que era una buena herramienta. Entonces se le dice a la Junta Monetaria, usted tiene la obligación de hacer las operaciones de mercado abierto, ver cómo va a lograr que usted, señor, que el Banco de la República en verdad haga operaciones de mercado abierto para regular el mercado monetario. Obviamente tiene aquí las condiciones de mismo de siempre aquí junto a la creación de este decreto 2206 que regula la ley 21 del mismo año, y es que le da la capacidad para emitir, ya lo tenía, emitir, vender y comprar y amortizar sus propios títulos de crédito a moneda nacional o extranjera. Entonces ya aquí le da una herramienta adicional, y es que, bueno, el señor Banco de la República puede emitir unos títulos de crédito emitidos por ellos mismos y poderlos vender en el mercado. Muy importante esta situación, pues, para poder manejar la oferta monetaria, como hemos visto anteriormente. Listo, entonces, con esta situación que les estoy contando, bueno, hay una cosa muy importante que aquí tengo que contarles. Esta creación de la Junta Monetaria quizá no fue tan benévola. En esta época, cuando se creó la Junta Monetaria, se le dio mucho peso al Ejecutivo. Ejecutivo, otra vez, gobierno. Se unió junto al ministro de Hacienda, al ministro de, en ese momento era Crédito Público. Me excusa, no me acuerdo
cuáles eran los títulos de esos ministros, pero eran la mayoría de esos que hacían parte de la Junta Monetaria eran ministros, es decir, gobierno. Cuando pasó esto, lo que se le dio fue muchas capacidades al mismo gobierno de prestarse con el Banco de la República. El Banco de la República, como se había dicho anteriormente, sí, el objetivo es, y cuando se creó en 1923, el objetivo era impulsar el crecimiento económico y estrellar la moneda. Pero esta Junta Monetaria lo que hizo fue aprovechar todos estos poderes extraordinarios que le dio este decreto y generó préstamos para él mismo. Eso generó que el gobierno tuviera mucha plata y comenzara a invertir, pero con deuda interna. Pues esto nos generó en Colombia una inflación que creció de manera muy importante en todo este lapso hasta 1991. Yo por allá les mostré anteriormente una gráfica donde se veía la inflación en Colombia era creciente, hasta que en 1991 se detuvo. Porque tuvieron que pararla porque esta Junta Monetaria lo que hacía era velar por los intereses del gobierno, por así decirlo. Bueno, sin embargo, volviendo al tema de las SOMAS, si bien se crearon en 1963, esta capacidad del Banco de la República de utilizar las SOMAS, no fue sino utilizado hasta 1974. Y bueno, obviamente mientras se desarrollaba toda la estructura para aplicarla y cómo lo iban a hacer y todo, si bien también se aplicó desde 1974, también se utilizaron para aliviar esos problemas fiscales que tenía la tesorería, y es decir, prestarle otra vez al Ejecutivo. Y entonces no se usaban con la fuerza en que se usan actualmente, estaban todavía por debajo del encaje bancario como instrumento. Ya en los 80 ya se comenzaban a utilizar de manera más recurrente. Yo no sabría decirles por qué. Me falta esa parte de la historia. Pero en parte se trata de las comunicaciones. El encaje bancario se puede de alguna manera transmitir ya sea por un teléfono, lo que sea, pero una operación de mercado abierto requiere mucha más información constante y permanente con los oferentes o los demandantes de todos estos elementos. Entonces, esta parte ya con los 80, ya con mayor boom de las comunicaciones, creo yo, ya fue más fácil implementarlo. Y de hecho, el primer gran éxito, por así decirlo, de las SOMAS fue por allá en el 85, en el 86, cuando ayudaron a disminuir el impacto inflacionario que habría ocasionado la entrada de divisas por parte de la bonanza cafetera. Entre el 85 y el 86 se dio una gran bonanza cafetera y ayudaron a controlar esta situación para que no genera tanta inflación, pues como en ese momento estaba creciendo ya tanto, pues ayudaron a controlar que no creciera aún más. Bueno, en 1990 comenzaron ya a esos títulos de tesorería a llamarse como se llaman actualmente, que se llaman TES. Ya ahí, pues como sabemos, esto es parte fundamental de las SOMAS. En 1998, las OMA fueron un instrumento súper importante para impulsar la economía después de este golpe tan duro que fue en 1998, no solamente la caída de la economía colombiana, que de hecho tuvo un decrecimiento en este año, sino también en el mundo. En 1938 fue un año súper duro para el mundo, y en la SOMA ayudaron a disparar otra vez la economía desde el 2002. Pues obviamente es un tránsito importante, ¿no? Pero la recuperaron y fue muy importante, pues, para poder generar más bien, ¿generar qué? Generar mayores niveles de activos financieros en la economía, y pues que obviamente eso impulsa el crecimiento económico. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Obviamente, lo que había que hacer en ese momento fue una política monetaria expansiva. Política monetaria expansiva es poner más plata al servicio de las personas. ¿Cómo lo hacen? Ubicando TES, así de sencillo, emitiendo títulos de deuda y generando que las personas pudieran vincular
mayores cantidades de plata en la economía. Muy importante esto. O sea, lo que hacían era emitir bonos de deuda para que las personas pudieran comprarlas y pudieran comenzar a vincular más dinero en la economía. Listo. Entonces volvamos al tema. En la actualidad, el mecanismo de OMAS se realiza de manera diaria. Hoy en día, aún hoy, se emiten diariamente lo que se llaman subastas diarias. Lo que se hace es que el Banco de la República pone un límite de valor de todas las subastas que haga de TES, que tengan su poder en este momento, y lo que hace es colocar un valor mínimo de la tasa de interés a la que está dispuesto a vender esos TES y máximo, coloca como una banda y dice, bueno, vamos a colocar tanto valor a tanta tasa de interés. Se hace una subasta diaria que hay, y bueno, y se divide en horas. Se dice, de tal hora a tal hora se venden TES que van a estar por un día, por 30 días, por 14 días, lo que sea, dependiendo de las necesidades de plata que tengan las personas. Cuando hacen esto, lo que pretenden es que las personas vayan día a día y digan, ok, señor Banco de la República, yo le voy a comprar a tanto. Pero entonces con una particularidad muy importante. Estos test que se hacen así, como les estoy diciendo, de 2 días, de 14 días, de 30 días, como son tan poquito tiempo, son más o menos es como para controlar la cantidad de dinero que hay día a día en la economía, como una especie como de colchoncito que a uno le ayuda como a controlar así diariamente. Ahora bien, cuando se quiere ya cambiar a una base monetaria más alta, pero ya a largo plazo, se utilizan otros tipos de OMAS o de repos, por así decirlo, que son de mayores tiempos, ya 5 años, 10 años, para poder modificar esto a largo plazo. ¿Por qué las OMAS ya tienen la potestad o son el instrumento más importante, el mecanismo más importante que tiene el Banco de la República o cualquier banco central en el mundo para controlar las fluctuaciones de la base monetaria? Sobre el encaje bancario tiene ciertas potestades, entre ellas que se dieron cuenta que con el encaje bancario a veces las entidades financieras a veces se demoraban más en tomar las decisiones o les decían a las personas que tenían la plata, ya le decían, no, pase la cuenta a una cuenta de ahorros porque ese tiene un encaje un poquito menor, un poco mayor. Todo eso lo comenzaban a hacer dentro de los bancos y no era tan rápido para comenzar a controlar la inflación. Lo que hace una OMA sobre el encaje bancario es que en vez de darle una orden a un banco, tenga tanta plata guardada, es decirle a la gente, vean, yo les tengo tal tasa de interés, les puedo vender a tal tasa de interés, ustedes verán si me la aceptan. Ahí las personas, en vez de ponerse a pensar o sentirse obligados, lo que hacen es revisar, analizar y decir, ok, yo sí, a mí me gusta esta nueva tasa de interés, voy a comprar este test. O después ya lo estoy viendo como bajito, pues voy a salirme de eso. Así como sea. O cuando es un repo de colocación, lo que hacen las personas es ver si de pronto el banco lo está comprando caros. Si lo está comprando caros, entonces va y se lo vende y tiene una buena cantidad de plata. Bueno, todas esas situaciones se pueden dar en el momento. Había otro método que había del Banco de la República que se llamaba los cupos de liquidez, y es como decirle, tal banco tiene tal cupo de plata, tal banco tiene tal cupo de plata. Bueno, esto no era como tan bueno porque no usaba las fuerzas de mercado, y a veces esto se podía ver reflejado en solucionar problemas de bancos en particular o de entidades financieras en particular. Esta le hace falta liquidez, le inyecto a esta, pues estás beneficiando a unos.
pues no está solucionando el problema general de la economía. Entonces, esto también se fue teniendo, aunque se sostiene, no es tan fuerte como lo son las SOMAs. Bueno, ¿y cuáles son las funciones de las SOMAs entonces, para resumir? Controlar cuánto dinero hay en la economía, o sea, hacer control de la moneda que existe en la economía, cuánta plata hay. También fomentar la inversión de capital privado en dichos títulos, o sea, que las personas o personas privadas, personas jurídicas, se van atraídas a invertir en títulos de deuda del Estado y que pues ayuda a eso. Fomentar el ahorro, pues un poquito por ahí, por ese lado también se puede ver. Si hay unos buenos títulos del Estado a buenas tasas, también se puede fomentar el ahorro para el futuro. Aumentar la liquidez en el momento en que se necesite, muy importante, como lo hemos visto anteriormente. La OMA tiene la capacidad de aumentar cuánta plata hay en la economía. ¿Cómo? Pues entonces si les dicen, no, señores, vamos a estar recogiendo test. Ah, bueno, entonces denme plata. Pum, vuelve y le mete plata a la economía, recogiendo test. O lo opuesto, equilibrar los precios. No, señores, hay mucha plata en la economía, les vamos a vender test. Ah, bueno, entonces le doy tanta plata y me da unos test bien buenos, con una tasa bien buena y equilibramos los precios. Y por último, función de la OMA es contribuir a los logros de la política monetaria. O sea, la política monetaria, ojo con esto, y puede sonar contra lo que he dicho anteriormente. El Banco Central se tiene que pensar como un ente aparte del gobierno, pero no se puede decir voy en contravía del gobierno, no voy en contravía de lo que necesita la economía. Por eso uno de los partícipes de la Junta del Banco de la República es precisamente el ministro de Hacienda. Entonces, cuando la política monetaria, o es decir, las decisiones que se tienen que tomar frente a la canta dinero en la economía, hacen a veces mención a lo que la economía muestra. Hombre, se está cayendo el PIB. Hombre, se está aumentando mucho los precios. Todo eso le dictamina tanto al gobierno como al Banco de la República una serie de acciones a tomar en el futuro. Por ende, ante eso, tiene que haber una concordancia en cuál es la política monetaria que hay que tomar. ¿Será que hay que aumentar la cantidad de dinero o será que hay que reducirla? Ahí es donde entra en llave las dos cosas. Si bien no son la misma entidad, si bien no tienen que siempre estar de acuerdo, muchas veces sí tienen que estar de acuerdo, como en la actualidad. Por ejemplo, en la actualidad, cuando hay una caída de la demanda tan horrible como hemos visto por este tema del COVID, se necesita que haya más plata andando, que necesita también que haya una mayor tasa de interés de colocación, porque además, como los precios, gracias a Dios, no han crecido tanto, entonces dan pie a que haya más dinero andando con préstamos, mejores tasas de interés en la economía, cae también la tasa de colocación, la tasa de intervención. Entonces todo esto da pie a que haya una paridad entre los dos objetivos, tanto del gobierno como del Banco de la República, y puedan tener una contribución los dos para lograr objetivos de política monetaria. O sea, que van en la misma página, van para el mismo lado los dos. ¿Sí me entienden, muchachos? Esas son las funciones de la SOMA. ¿Alguien Sí, tiene profe. una? Una pregunta. Sí. ¿Y qué desventajas tienen las OMA? O sea, ¿qué afecta? Desventajas. Bueno, más que desventajas, es que las SOMAs han tenido unas transiciones. Las SOMAs, como las conocemos hoy en día, o como se conocen hoy en día, no es como nacieron. Cuando nacieron, quizá se vieron que de pronto creían que ir a vender bonos era como una tarea como muy fácil. No sé, o quizá en ese momento no se habían dado cuenta de la dimensión de este problema. Cuando lo hicieron, se dieron cuenta que hacerlo solo de manera primaria, es decir,
que lo emita el gobierno y se quede en las manos de unos cuantos que solamente conocen al gobierno y que le compran los test a ellos, pueden generar que después estos señores vayan y hagan negocio afuera. Y eso fue un problema que se vieron en las TES, las SOMAS, que unos cuantos tenían mucha información del mercado y después entonces sacaban partida de eso, mucha información que tenían, mientras que mucha gente no tenía ninguna información. Por ende, entonces ya después evolucionaron a un punto donde se hace de manera pública. Se hace una subasta pública y hoy en día se hace así y se le dice a las entidades financieras grandes de mucha plata, o sea, no una persona normal vaya y le dicen a todos, bueno, vamos a vender a tales tasas. Y hay muchos privados con mucha plata, pero no personas naturales, sino personas jurídicas, como bancos, entidades financieras, que se llaman los OCA o los los ACO, los agentes cambiarios de OMAS, los ACO. Estos señores que son agentes especializados y autorizados por el Banco de la República pueden ir a ese mercado primario, muchos de ellos, y hacer toda la subasta pública y comprarle a la mejor tasa a este señor, al Banco de la República. Pues entre más gente haya, pues mayor beneficio va a haber para el vendedor, ¿cierto? Si uno solamente le compra a una persona, pues probablemente le compre al precio que esa persona quiere. Pero si hay muchos compradores o posibles compradores, le compran a la mejor tasa. ¿Cierto que sí, muchachos? Bueno, entonces, lo que decía, como te decía Juan Carlos, el problema que se estaba viendo ahí era que había muy pocos demandantes y eso quizá generaba concentración de la información. Ya después con las subastas públicas, esto se ha solventado. Pero ¿qué problemas pueden existir en el momento frente a las OMAS? Pues no sabría decirte, quizá hay que verlo a la luz de la historia, ¿no? Habría que verlo a la luz de la historia en unos años cuando se solucione algo más, que de pronto uno diga, ah, mira que eso no funcionaba bien, pero como yo no soy un inversor de ese tipo, no sabría decirte, yo solo me baso en lo que leo. Bueno. Juan Carlos, solucioné tu duda, es que la verdad creo que me mataste un poquito. No, Pepe, pues este también estaba viendo que usted decía lo del aumento del precio en los productos y hoy día ya se ha visto Sí. el cambio de los precios. Por ejemplo, la cubeta de huevos ya no vale lo que valía antes. El aceite y demás alimentos primarios se han vuelto más costosos. Eso me he dado cuenta. Sí está un poquito más costoso. Mira que a mí también el mercado, a nosotros nos está saliendo como más carito el mercado. Mira que sí, pero algunos otros servicios, algunos otros bienes como que no. Quizá también ahí hay un tema de que la oferta se redujo un poco en el lado de esos productos como son los huevos, el pollo ha subido. Todas estas cosas han empezado a subir bastante de precio en esos días, pero también eso se entiende desde el lado de cuánto está generándose en la economía, cuánto se está produciendo de esas mercancías. Yo no sabría decirte por fuera de la oficialidad si en verdad los precios están creciendo o no. Lo que muestran los datos del DANE y del BANREP es que la inflación se está sosteniendo, pero no sabría decirte por fuera de la oficialidad que en verdad está pasando. No sé ustedes qué piensen. Todos están viendo la subida de los precios. Más allá de esto, muchachos, ustedes como administradores financieros no, o como personas que están estudiando la parte de la macroeconomía hasta este punto, ¿para qué les sirve esto? Para entender cuál va a ser la próxima decisión de una cosa como esta que está pasando hoy en día. Si lo que nos dice Juan Carlos se ve reflejado por el DANE, por el BANREP, y nos dicen,
Hombre, sí, miren, imagínense que se está subiendo los precios, pues yo también lo estoy viendo, pero la oficialidad no lo dice, pero pues yo también lo estoy notando. Si se ve después que sí, efectivamente la inflación creció, ¿qué situaciones, qué OMAs van a ver ustedes en el futuro, muchachos? ¿Qué creen ustedes que va a pasar más adelante cuando, si el precio comienza a subir de todas las cosas? Si los precios comienzan a subir, va a pasar una cosa con las OMAs. ¿Qué situaciones creen ustedes que se van a ver después, más adelante? ¿Qué decisiones va a tomar el Banco de la República al ver que los precios están subiendo? ¿Nadie quiere adivinar siquiera o decirme? Les doy un tiempito. ¿Alguien quiere participar, man? Jefe, es que usted había dicho que el uso de los bonos, pero no sé si es verdad. Estoy un poco Sí, como sí, sí, dudoso. sí. Sí, señor. Ah, Dime cómo, ah, cómo haría. Si el precio, como lo estás diciendo tú, de las cosas comenzó a subir y eso se va a ver más adelante en la inflación, sí. ¿qué tipo de OMAs podemos esperar que va a implementar el Banco de la República? Entonces sería el uso de los bonos y, por ejemplo, yo estoy pensando, profe, que el aumento del precio también puede ser por la producción de billetes, como decía usted. Sí, es que puede ser, es que puede ser. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos, pues, o qué esperan ustedes que haga el Banco de la República? Más bien, porque uno no toma esas decisiones, uno toma ya, pero entonces uno, ¿qué hace? Uno, como participante de la economía, puede esperar una situación. Y esa situación, volvamos, ¿quién me quiere participar? Y yo, de hecho, lo dijo Ana María hace un ratico. ¿Qué va a suceder, muchachos, si estamos viendo que el número de billetes que están en la economía comenzaron a crecer mucho y están creciendo mucho la cantidad de plata que hay? ¿Qué harían ustedes para poder reducir la cantidad de plata que hay, la cantidad de billetes que hay en la economía? A ver, muchachos, ¿qué piensan? Juan Carlos, qué haría el Banco de la República al ver que esto está comenzando a crecer? Sacar Profe, billetes del... Sí, perdón, Juan Carlos. el uso de los bonos para recoger el dinero. Recoger, ¿cierto? Sacar Sí. plata de acá, para las arcas del Banco de la República. ¿Y qué le tiene que ofrecer a cambio de este billete a la gente? Bonos económicos, profe, Y, sí, y los con buena manda, rentabilidad, ¿no? y para que la gente los reciba, para que la gente los reciba, tiene que estar en mayor rentabilidad, como nos decía Ana María, ¿cierto? ¿Eso dijiste? Sí, señor. Ah, entonces esas son las acciones que podemos esperar más adelante si vemos todo bajo la luz de la oficialidad, aunque no nos guste. Si vemos que el DANE y el Banco de la República están diciendo con sus emisiones, están diciendo, estamos viendo que la inflación está creciendo mucho, podemos esperar más adelante que el banco mismo, el Banco de la República, implemente una de estas dos tipos de acciones, un OMA de contracción transitoria o un OMA de contracción permanente. Lo más probable es que se vaya primero por la contracción transitoria. ¿Qué es? Es comenzar a emitir bonos, meterlos a la economía, a aumentar los bonos en la economía y a cambio recoger plata, recoger dinero. Entonces, eso ayudará a disminuir, recoger dinero o recoger M, que es la base monetaria, recoger plata. ¿Qué hace esto?
disminuye la cantidad de circulante que hay en la economía y baja los precios. Entonces, más allá, o sea, ustedes lo que tienen que pensar como administradores es pensar, cuando vemos esto, un aumento de los precios, ¿qué podemos esperar más adelante? ¿Qué podemos esperar más adelante? Que va a aumentar la tasa de interés de estos bonitos para que la gente se vea más atraída a tenerlos y que se recoja dinero, pero entonces esta cosa, ¿cómo es que se va a ver? Es reflejada. Si aumenta esta tasa de interés, esto también me va a reflejar algo en la tasa de interés de colocación y de captación. Porque, muchachos, esto se va a ver reflejado también en la tasa de interés de colocación y de captación. Es decir, la tasa de los bancos. Porque esta vaina que efectivamente suban los precios me va a generar esta situación, muchachos. ¿Por qué creen ustedes? Piénsalo ustedes como compradores de activos financieros. ¿Qué me desencadenaría esta situación de que estos bonos suban la tasa de interés, sean mucho más atractivos en lo que los compradores de activos financieros van a tomar de decisión? ¿Y cómo una persona de esta se va a decantar y va a decir, hombre, ¿será que entonces estos activos que yo tenía o esta cuenta de ahorros que yo tenía, esta cuenta corriente que yo tenía, ¿será que sí me genera el mismo rédito que un bono del Estado? Muchachos, ¿sí me están entendiendo ahí la lógica? ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Qué dice Brian? ¿Qué dice Ana María? ¿Qué dice Rubiela, que está muy calladita? Profe, pues yo veo que tiene un aumento en el interés de los bonos. Eso que la gente le saldría factible a largo plazo, claro está. Entonces, sí, Pero es que ahí es mi duda. O sea, sí, usted dice que toma el puesto como comprador, pero sí. es que, por ejemplo, yo no conozco qué desventajas también conlleva obtener un bono. Mm. Entonces ahí es donde entra uno como a dudar. No, la primera desventaja de un bono, cuando se compra ya a largo plazo, yo te voy a explicar una cosa aquí que es importante tener en cuenta. Un bono a largo plazo es que esa plata tú no la vas a ver hasta 5 o 10 años. Esa es la primera desventaja, tiene poca liquidez. Y que tú no vas a hacer negocios tan fácil con una cosa de esas, muy difícil encontrarle otro comprador más adelante. Entonces eso tiene unos mercados especializados donde la gente compra y vende esto, que son mucho más reducidos. Y allí es donde participa este Banco de la República y dice, bueno, yo voy a ser parte y voy a colocar aquí unos nuevos. Bueno, ese es el primer problema, que tú vas a tener una plata no tan líquida como la que es plata normal. ¿Sí? Hasta ahí lo entiendes, Juan. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahora, ¿qué otra duda tienes? No, profe, ya ninguna. Ya con En eso base, que me acabo de decir. Bien. listo. Entonces, en base a eso, si tú tienes que elegir, bueno, entonces voy a tener una cuenta de ahorros o tengo este bono. ¿Cómo tomo la decisión? ¿Cómo tomo la decisión entre esas dos cosas? ¿Será que, ay, no, este bono me está dando mejores resultados? Me voy a comprar este. Uy, pero también está subiendo la tasa de interés de este CDT de pronto, o es otro activo financiero, o solamente una cuenta de ahorros. No, entonces voy a ver si de pronto me quedo con este activo. Comienza la persona a sopesar cuál de las dos le da más,
cuál de las dos le da más. Y como esto es un mercado libre, donde hay bancos, donde hay distintas entidades financieras, le dicen, no, 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 yo le ofrezco, yo le ofrezco, yo le ofrezco, por esa plata que usted tiene ahí, yo le ofrezco tanto, ta, ta, ta. Ahí hay una competencia utilizando que la tasa de interés como método para tener a ese cliente, para tener esa plata que necesitan esas entidades financieras. Entonces comienzan a luchar con tasas de interés y eso también, ¡pum!, sube la tasa de interés general de la economía. ¿Sí lo ven? Como una situación que se da aquí, la inflación va a desencadenar que el Banco de la República tenga que tomar la decisión de contraer la cantidad de dinero que hay en la economía, subiendo la tasa de interés de los bonos. Y al hacerlo, va a desencadenar que los otros activos financieros también suban la tasa de interés y que suba la tasa de interés general de la economía. Entonces, ojo, si ven, esto de acá va a generar una tasa de interés más alta en la economía. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Cómo es que se desencadenan las cosas? ¿Sí o no? Juan Carlos, ¿tú entendiste? Profe, yo sí comprendo, pero no sé mis compañeros. Muy calladitos. Bueno, pero tratemos de varias situaciones. Primero, cuando la economía en verdad necesita dinero, no como la situación que acabo de definir cuando están aumentando los precios, sino que cuando la economía ve que los precios están estables o al menos no están creciendo tan rápido, entonces el banco puede decir, señores, lo que voy a hacer es voy a colocar dinero comprando TES. Lo que hace es extraer esos bonos, extraer esos TES y les dice a la gente, no, pues ¿qué? Voy a recoger esa plata, voy a recoger esos bonos y le voy a dar plata a usted, señor inversor, señora entidad financiera, para que usted vaya y comience a comerciar pues, en el mercado, invierta en distintas cosas, que no sea un bono del Estado, sino que sea otra cosa, y usted pueda hacer muchas inversiones en el futuro. Bueno, pero puede hacerlo de dos maneras. Una es, lo hace de manera transitoria y es diciéndole a la gente, bueno, yo le voy a retornar ese bono más tarde. ¿Sí? Puede ser en un día, 2 días, 3 días, lo que sea. Entonces la persona, no, mejor dicho, no va, la entidad financiera a la que le compró el test, no simplemente se quedó sin test y ya, como que quedó así, lo entregó y se fue ese test para siempre. No, lo que hace es entregárselo, la persona tiene una plata, la pone a trabajar ese día, aumenta la cantidad de plata que hay y lo que hace el siguiente día es volver a recuperar ese test y le da la plata otra vez ahí. Obviamente hay un rédito, ¿cierto? Porque esa persona puso a andar esa plata un día, 2 días, y la puso a generar más dinero para él, más ganancia para esa persona, ¿cierto que sí? Entonces, esto se llama una expansión transitoria. Esto es solamente algo que se da por un periodo de tiempo relativamente corto. Entonces, ese título no queda otra vez en manos del Banco de la República, sino que queda a los 2 días, ya que se venza el compromiso, queda otra vez en la persona que lo tenía antes. Pero hay de varios plazos para esas expansiones transitorias, como les decía, hay de 2, hay de 14 días y hay hasta 30 días. Cada día se hace esto. Entonces, digamos que a 30 días, ¿cómo lo hacen? Le dicen, bueno, vamos a vamos a dar una subasta para poder comprar estos títulos y cuando la persona ya recibe la plata a cambio del test, lo que hace la persona es durante 30 días poner a funcionar la plata, la pone a andar, la pone a andar, la pone a andar, y el día 30 vuelve al banco con el compromiso que habían quedado
y le dice, ok, Banco de la República, mira, te tengo tanta plata y yo me quedo con y obviamente la plata y te doy una tasa de interés que tú me pusiste y yo me quedo con todas las ganancias de mi operación. ¿Sí? Pues eso es por 30 días. O si es 14 días, otra vez lo hacen y así. La más básica de todas es de 2 días, pues. ¿Sí todo el mundo entendió cómo funciona esta expansión transitoria? Sí, señor. ¿Ninguno tiene dudas? Bueno, digamos que eso es para, digamos, controlar la cantidad de plata que hay en algún momento. Ellos están midiendo cuánto hay, cuánto se necesita y ellos están haciendo sus cálculos, por eso ponen una tasa de interés. Muy importante frente a esta subasta, esta situación que les estoy diciendo. Esto se hace en una subasta pública cada día hábil. Entonces, lo que hace el Banco de la República les avisa a la gente, tenemos de 8 de la mañana a 9 de la mañana. En este momento no me acuerdo de las horas que se hace esto, pero lo que hace es, de tal hora a tal hora, voy a colocar los de 30 días. Luego, más adelante, de 9 a tanto, coloco los de 14 y después los de 2 días. Así, los coloca en distintos horarios. Le dice, voy a comprar test hasta tanto monto en general de todos los que la gente me vaya a traer. O sea, yo después de este monto ya no compro más. Y voy a utilizar una tasa de interés pública de tanto a tanto. Dice de 2,75 a 2,85. Así dice. Y no me va a pasar de esas bandas. Entonces la gente dice, ok, esa tasa, si alguien necesita de pronto dinero en efectivo, lo que dice es, ok, Banco de la República, me gusta, voy a ofrecer tanto, y otra persona ofrece tanto, hasta que se llega al punto y dicen, ok, vamos a venderle a este señor por tal valor, tal monto. Perdón, por tal valor, tal tasa de interés. Sí, señora. ¿Cualquier persona puede acceder a ese mercado? A ese mercado primario acceden los que les decía, los agentes que están, los ACO, los que se llaman agentes, se me olvida el nombre, es ACO, ya te digo cómo es que se llaman estos señores, agentes, no, pero no son todo mundo, son agentes especializados, agentes colocadores de operaciones. Estos agentes colocadores de operaciones no puede ser cualquiera, son entidades muy fuertes, entidades financieras que tienen también que pasar muchas pruebas para poder ser parte de este mercado primario. Ya después esta ACO, esta persona, ya puede pronto más adelante vender si quiere, si el caso fue que compró los activos, el test, lo que puede hacer es más adelante venderlos si ve la oportunidad. Pero en este mercado de expansión transitoria lo que hacen es ir, en este caso una de expansión transitoria, es ir con un test, decirle, tome, dentro de 30 días nos vemos otra vez, listo, van, cogen la plata, van y andan, la ponen a funcionar, después vuelven al Banco de la República, mira, Banco de la República, te entrega tanta plata, más la tasa de interés a la que nos habíamos comprometido, y yo me quedo con la ganancia, ¿sí? Pero solamente lo saco, Ana María, ¿sí? ¿Profesor, son los mismos corredores o son diferentes? Entre ellos corredores, porque también hay otros, además de los corredores, también están entidades financieras, bancos, ¿sí? Se llaman ACOS, agentes colocadores de operaciones. Son ACOS. ¿Sí? Esa es parte de esta vaina. Bueno, sí, todas estas entidades pues que pueden en verdad hacer esta situación. Listo. Eso es en cuanto a transitorios, lo que le digo, máximo 30 días. Pero hay momentos en la economía que quizá el banco dice, mira, necesitamos en verdad inyectar una cantidad importante de plata, pero esta vez no ir a recogerlo dentro de 30 días, sino que esto dure, que esa cantidad de plata que entró
permanezca ahí. Ana María, ¿sí te resolví la duda o no? Sí, profe. Listo. Esta, ya momento final, pues que digamos, no, necesitamos que esta expansión monetaria sea definitiva, sea definitiva. Ahí es cuando, ahí es cuando ya entra una venta de estos test, pero ya a largo plazo, digamos de 10 años, 5 años, ya no nos volvemos a ver dentro de 5 años y te doy tu plata o tú me das la plata, pero ya no más. No estar a cada rato 30 días haciendo este ejercicio, sino que ya a estos periodos más largos. Obviamente son más escasos estos momentos, ¿no? El último fue por allá en abril del 2020, creo que la última emisión primaria, pero no es tan regular, mientras las de expansión transitoria son todos los días. De lo mismo se da en contracciones transitorias. Todos los días se hacen las operaciones de contracción transitoria, también junto a las de expansión transitoria. Y es decir, a la gente, bueno, yo, señor, tengo un compromiso con usted de, en este caso, de recibirle una plata a costa de un ejercicio, pues, de un test, ¿sí? Banco de la República recibe plata y entrega un test, saca plata de la economía. Bueno, ¿cómo pasa esto? Esto lo que utiliza es el interés de las personas, lo que hace cuando el Banco de la República no requiere esa situación que les estoy planteando de que la gente les dé plata y ellos entregar test, lo que hace es desincentivar esta situación colocando una tasa de interés muy bajita acá, diciéndole, yo le recibo, pero muy bajito. Yo le recibo bajito en este momento. Le recibo test muy bajitos. Pues si una persona que en ese momento necesita la plata, la ve como que grave, entonces le dice, ¿sabes qué? Si te lo entrego muy bajito, pero la mayoría no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque le va a estar perdiendo. Ahora, lo que les estaba diciendo ahora con el ejercicio que nos planteaba Juan Carlos, hombre, si los precios están creciendo mucho y si en verdad el Banco de la República lo que necesita hacer es recoger plata, entonces en este caso ahí sí la contracción transitoria, ahí sí ¡pum!, crece y le dice a la gente, bueno, no, voy a colocarles una buena tasa de interés, pues porque necesito recoger plata. Necesito recoger plata, necesito entonces que ustedes me entreguen sus bonos, perdón, que me entreguen plata y yo les entrego bonos. Y ahí sí ya les sube la tasa de interés. Entonces depende mucho de la situación en que se quieran encontrar. Ya después, cuando ya se ve que la masa monetaria fue demasiado, que creció demasiado y que se necesita recoger plata permanentemente, ya de manera permanente, ya de manera, digamos, no transitoria, sino que sea definitiva por muchos años, ahí se hace una contracción permanente. Pero es muy raro, como les decía, una contracción permanente o una expansión definitiva. Lo más común y lo más común que se está viendo en este momento son expansiones transitorias, mientras que las contracciones transitorias quizás se vean en el momento en que la inflación comienza a crecer demasiado. Bueno, eso ya lo expliqué. Bueno, ya para terminar la clase. Primero, ¿me entendieron todo lo que les acabo de contar acerca de los distintos tipos de OMAs? Sí, señor. Bueno, súper. Sí, señor, profe. Listo. Entonces, el objetivo último de el Banco de la República, como se lo puso desde 1991, la Constitución de 1991, el Congreso le puso la tarea, usted lo que tiene que hacer y su primer objetivo es controlar que en el tiempo el dinero tenga la misma capacidad adquisitiva, que la inflación no esté creciendo de manera permanente, que los precios no suban y suban y suban y suban y que uno ve que la plata que tiene cada vez le alcanza para menos. No, usted lo que tiene que hacer es que la gente tenga confianza en el dinero y que sepa que en el futuro la plata va a alcanzar para lo mismo, al menos para casi lo mismo. Ese es su objetivo último. Ahora, si ya ha cumplido eso, si ya ha cumplido ese objetivo último, ahora sí puede de pronto apuntar a temas
ya de tasa de desempleo y de la producción real. Ya le puede apuntar a eso. Si está controlada la inflación, lo otro puede venir. Ahora, esos son los objetivos últimos. Ahora, para poder cumplir con esos objetivos últimos, tiene que cumplir con unos objetivos intermedios, como son, ¿cuál es la tasa de interés que tiene que tener el mercado? ¿Cuál es la tasa de crecimiento del dinero? ¿Cuánto está creciendo la cantidad de billetes que hay? ¿A cuánto está creciendo el crédito en la economía? Ahí ya puede empezar a comenzar a sostener esos objetivos intermedios basándose en ese objetivo último. Y para obtener para poder cumplir con esos objetivos intermedios, tiene que cumplir con los objetivos o con los instrumentos. O puede hacer uso de estos instrumentos para, por medio de ellos, lograr objetivos intermedios que me van a ayudar a los objetivos últimos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Como les había dicho, la tasa de descuento, que es la tasa de interés a la que se le presta a los bancos privados, las operaciones de mercado abierto que acabamos de ver, y las reservas de exigidas o el encaje, que es muy sencillo, es decirle a los bancos tengan tanta plata guardada. Pero viendo eso, entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, usando operaciones de mercado abierto. Si, por ejemplo, los indicadores económicos están viendo, como nos decía Juan Carlos anteriormente, que la inflación del país está en 15%. En ese momento no va a estar ahí, pero sí que esté por ahí en 15%. Entonces, lo que hace el Banco de la República es decir, no, yo no estoy cumpliendo con mi objetivo último, que es la tasa de inflación. Esto lo estoy incumpliendo. No estoy logrando esto. Por ende, tengo que recalibrar mis objetivos intermedios, que en este caso es la tasa de crecimiento del dinero. Aquí no estoy cumpliendo, quizá me estoy extralimitando y este dinero está creciendo a una velocidad que no es la recomendada. Por ende, tengo que utilizar un instrumento que está a mi disposición, que es las operaciones de mercado abierto. ¿Qué hace el Banco de la República con ese instrumento para poder apuntar a esta tasa de crecimiento del dinero y después al objetivo último, que es la tasa de inflación? ¿Qué debe hacer? Pero ya lo vimos hace un momento, ¿no? Ya lo vimos hace un momento, ¿no, muchachos? Aquí me quedó mal el objetivo intermedio. Señora. ¿Alguien me compartió algo? ¿Qué hacemos acá, muchachos? ¿Qué hacemos en esa situación? O qué, mejor dicho, ¿qué creen ustedes que haría el Banco de la República ante esta situación? Lo que habíamos hablado anteriormente. Aumentar la tasa de interés de todos estos test, es decir, en operaciones de mercado abierto. Bueno, voy a recoger test, muchachos. Perdón, voy a poner test y les voy a colocar una tasa de interés bien interesante, bien interesante. La pone allá y dice, bueno, vamos a vender nuevos test o los test que tenemos guardados los vamos a poner una tasa de interés bien interesante. Entonces, en estas operaciones ya de contracción que hayamos acabado de ver aquí, las operaciones de contracción transitoria o de permanente, vamos a recoger plata. ¿Cómo hacen? Entonces van y le dicen a la gente, vea, le tenemos unos test bien interesantes con unas tasas de interés más alticas y con eso entonces la gente dice, bueno, me interesa invertir en este bono del Estado colombiano que yo sé que me van a pagar en el futuro y entonces recoge la platica, disminuye la cantidad de dinero que hay, cantidad de base monetaria que se llama M, la recogemos y con esto, pues entonces los precios en la economía van a caer. Sí, estos son los puntos que quiere obtener el gobierno, el Banco de la República, perdón, usted ya me afectó la hora.
recoger, poner una tasa de interés bien interesante, recoger dinero y bajar los precios. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, profe. Bueno. Entonces, como empecé diciendo al principio de la clase, el mundo perfecto donde la inflación sea bajita y a la vez tengamos una tasa de interés relativamente baja que ayuda a las empresas a invertir más. Pues una empresa a uno le gusta pedir prestado barato, ¿no? Entonces una tasa de interés bajita le parece atractiva a uno ya cuando va a invertir y va a montar su empresa. Le dice a uno, no, pues me interesa pedir prestado, crear empleo, todo esto. Eh, y así aumentar la inversión y aumentar la demanda agregada y la producción. Este mundo donde ambas cosas estén, no existe. Siempre tiene que haber una balanza. Cuando se tiene, en este caso, cuando el bajo nivel de inflación es cada vez más bajo y tenemos una inflación relativamente bajita y precios estables, eso nos va a disminuir la capacidad de tener bajas tasas de interés. Esta situación, mejor dicho, es de equilibrarla permanentemente de acuerdo a la necesidad que tenga la nación en el momento. Y esa es la clase del día de hoy, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algún reparo o de pronto algún comentario? No, profe, que muchas gracias. Todo muy claro. Todo muy claro. Bueno, ya la dimos con más tiempo. Claro, pues esta clase la di una vez como unida con otra clase y corriendo como loco. Pero ya la dimos con más tiempo y yo creo que les quedó más claro todo. Profe, Señor, ya no puede estar en la clase pasada, el lunes pasado, debido a que tenía problemas de conexión. yo subo el video. En el Classroom no veo las clases, o sea, La clase pasada no la subí. no No, la he visto, pues. no la Quería subí. que la juntara para poder retroalimentar un poco la clase pasada. Claro, con gusto. Con gusto. Mañana temprano se la subo, ¿sí? Listo, profe. Gracias, Juan Carlos. Gracias por estar atento a esas cosas. Gracias, muy amable. Bueno, entonces muchas gracias por estar. Siempre ustedes son un gusto. Un gusto estar con ustedes, muchachos. Listo, profe, que descanse. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias, profe. Nos vemos dentro de 8 días.